¿Qué tal? Bienvenidos a este video especial, video reacción inmediata en cierta medida, de reflexión sobre esa intempestiva aparición de Floyd Mayweather, sugiriendo, dejando entrever su sospecha o tal vez su acusación del uso de esteroides por parte de Canelo Álvarez. Un tema muy grave desde el momento de quién lo está expresando, quién está externando eso que suena a acusación directa, porque, como ustedes habrán visto, lo tenemos aquí, él ha dicho que nadie habla de los esteroides de Canelo Álvarez. Hablan mucho de Canelo, pero no hablan del uso precisamente de algo prohibido, de algo que está dentro de lo que más se está combatiendo en el boxeo profesional. Y claro, esto hay que mirarlo desde varias puntas. En primer lugar, de la sorpresa por quien lo dice. Floyd Mayweather hoy no es un ex gran campeón, un ex libra por libra, una de las grandes figuras del Salón de la Fama y prácticamente una leyenda del boxeo. Floyd Mayweather es el único que ha vencido a Canelo Álvarez y al mismo tiempo es un promotor de nombre que va creciendo como tal. Dentro de la industria del boxeo, Floyd Mayweather se está posicionando como una de las grandes figuras del futuro por llegar. Porque en este momento todavía se mantiene allí como semisocio y un poco a la sombra de un hombre que no aparece y que se mantiene entre bambalinas como Al Haymon, pero directamente él trabaja para Al Haymon. Pero sabemos muy bien de que va encaminado Mayweather a transformarse dentro de la industria en la principal figura. Tiene la locuacidad, tiene la experiencia, tiene el nombre y tiene la habilidad y fundamentalmente tiene un gran equipo que lo asesora detrás. Basado en eso, cada vez que habla, cada una de sus palabras tienen peso. Y que haya dicho esto frente a un directo competidor dentro de la promoción boxística como ya lo es Canelo Álvarez, tiene mucho peso y en cierta medida, en términos de fútbol, ensucia la cancha rumbo a Canelo Álvarez. ¿Qué va a hacer el Team Canelo ahora? No lo sabemos. ¿Qué reacción va a tener? No lo sabemos. Innegablemente va a tener que pronunciarse, va a tener que responder y van a tener que descartar esa acusación, porque directamente Mayweather está acusándolo de utilizar esteroides. A un hombre que peleó 4 veces en este 2021 y que está tratando ahora de incursionar en el peso crucero, buscando hacer historia como dé lugar. Todos sabemos de que todo esto está cayendo mal y está cayendo bien. Para el fanático casual se trata de hazañas. Quienes están dentro, involucrados en el boxeo, saben de que Canelo Álvarez está construyendo un legado a partir de peleas fáciles, de peleas a modo y rivales vencibles. Los va eligiendo como con el metro y la plomada. Aquel le puedo ganar, allí le apuntó el dedo y hay una buena oferta imposible de rechazar. Esa es la verdad. Por más que duela y que golpee duro, ese es uno de los detalles que está sazonando una carrera que es rechazada desde algunos ámbitos, desde algunos aspectos. Y uno de los que lo está rechazando, empezamos a descubrirlo de manera muy fuerte, es este propio Floyd Mayweather, que está en clara confrontación con los intereses que él tiene, por ejemplo, con Gervonta Davis, a quien pretende impulsar a que sea la cara del boxeo. Y debemos recordar que recientemente el propio Gervonta dijo reconocer a Canelo Álvarez como el mejor libra por libra y que a él le gustaría una vez estar en el mismo lugar que ahora está Canelo. Sorprende un poco de que días después aparezca Mayweather con ese tipo de declaración. Y esa declaración va a tener que encontrar eco por algún lado. Y en primer lugar, y aquí está el tamaño de la gravedad de lo que termina de decir Floyd Mayweather, es que el primero que va a tener que pronunciarse es el Consejo Mundial de Boxeo, que es el que está amparando totalmente y que está trabajando alrededor de Canelo para ayudarlo a hacer historia. Y el Consejo Mundial de Boxeo tiene un programa que se llama de boxeo limpio, en el cual ha colocado a la WADA como, digamos, el apoyo estratégico y el ejecutor de ese programa. Y ya vimos lo que pasó recientemente con algún miembro del Team Canelo. Me refiero a Oscar Valdés, integrante del Team Canelo a medias, ¿verdad? Porque su carrera la maneja el equipo Espinosa. Ya todos sabemos de que él es parte del gimnasio y es entrenado por
por Eddie Reynoso, pero es considerado parte del equipo de Canelo, el cual se vio involucrado, todos sabemos, en un caso de consumo de fentermina que el propio Consejo Mundial de Boxeo pasó por encima de la WADA y dijo de que no era importante, alegó de que no había producido ningún problema, que no lo entendió por consumo de un producto prohibido y directamente le bajó la cortina a una WADA que se vio realmente allí ninguneada en un episodio hasta bochornoso por el valor que tiene la WADA dentro de toda esta lucha contra el consumo de sustancias prohibidas. Que al poco tiempo se dé esta situación con esa acusación de Floyd Mayweather contra Canelo, un Canelo que ya estuvo involucrado por el consumo de clenbuterol en 2 muestras de la propia WADA, y en su momento el Consejo Mundial de Boxeo recurrió a un cambio en los límites para el consumo de esa sustancia, precisamente coincidiendo con la necesidad de favorecer a Canelo. Más allá que ya hayan anunciado que lo hacían para beneficiar a todo el boxeo mexicano, porque en México la carne de por sí alegan de que siempre están bajo el peligro de que esa carne esté contaminada. Con el caso Canelo realmente se dio ese caso. Hubo acusaciones de Gennady Golovkin en su momento de que Canelo se inyectaba algún tipo de sustancia prohibida. La información es pública y está allí en internet, basta googlearlo que ustedes pueden encontrar aquellas graves acusaciones que le formuló Gennady Golovkin y su entrenador Abel Sánchez. Y ahora, digamos, pasado el tiempo, cuando se supone que ya esos problemas fueron superados, sale esta denuncia de Floyd Mayweather, que tiene, repito, una enorme gravedad. Y esa gravedad es tanta que por algún lado el Consejo Mundial de Boxeo se va a tener que pronunciar, la WADA se va a tener que pronunciar porque, en teoría, Canelo Álvarez se somete a los exámenes de la WADA. Él hasta ahora, al menos por lo que hemos visto dentro de los comunicados de la WADA, él se incorpora al programa voluntario, que normalmente lo hacen días antes. Ahora en la pelea contra Caleb Plant lo hizo casi 2 meses antes, a partir de agosto, lo cual es un dato a favor de la honestidad de Canelo Álvarez en ese aspecto. Sin embargo, parece que Floyd Mayweather tiene alguna información que la WADA no tiene. Es posible que Mayweather tenga una información que nadie tiene, ni siquiera el propio equipo de Canelo, porque se están enterando a través de él. Entonces van a tener que salir a negarle. Y va a tener que salir en algún momento Canelo Álvarez anunciando que se va a someter a pruebas contra equipos independientes. Es decir, después de lo que pasó con Valdés, mucha gente le perdió la confianza a la WADA y le perdió la confianza también al Consejo Mundial de Boxeo. Esa es una verdad, es una realidad. Chocante, dura, pero es una realidad. Como que la propia honestidad del Consejo Mundial de Boxeo quedó en entredicho sobre el manejo que le da a según qué boxeadores protege y cuáles no protege, porque días después sancionaron precisamente a Uzcategui, que iba a enfrentar a David Benavides se le había detectado la presencia de EPO genético en la primera muestra y automáticamente lo retiraron de la pelea y obviamente va a tener una sanción. El Consejo Mundial de Boxeo no levantó la mano para protegerlo, sí lo hizo contra Valdés y en su momento sí lo hizo contra Canelo. Entonces, ante una acusación de esta dimensión, de este tamaño, de este extremo infinito al cual somete Floyd Mayweather la legitimidad desde ese aspecto de Canelo Álvarez y, si se quiere, también su honestidad deportiva, yo creo que deben salir de apuro a tratar no solo de negarlo, sino también dar un paso más y hacer aquello que hizo, si ustedes lo recuerdan, Canelo Álvarez cuando le descubrieron el clenbuterol. Él pidió disculpas, dijo que era involuntario, que la presencia, era involuntaria la presencia del clenbuterol en su organismo, y dijo de que se inscribió un año completo para realizarse pruebas en la WADA, creo que era la WADA, porque estoy haciéndolo de memoria, como muestra de compromiso con el boxeo limpio. Lo hizo un año. Al año siguiente, cuando terminó esa
digamos, él lo anunció, no sabemos si realmente lo hizo, pero nunca más anunció que seguía, digamos, dentro de ese programa. Suponemos que ahora va a salir a los medios a declarar exactamente lo mismo, de que él no ha consumido, no ha utilizado esteroides, va a negar a Floyd Mayweather, y yo creo que si lo sale a negar también debería ir a la justicia, ¿no? De alguna manera, porque si lo niega, ahí existe difamación de un lado o de otro. Entonces, es muy grave porque no es cualquier figura pública que lo está acusando a Canelo Álvarez, y que lo está acusando es el propio Floyd Mayweather. Por algún lado, yo digo que debería existir algún tipo de respuesta contundente, desechando totalmente esa acusación, pero repito, no es cualquiera, es uno de los principales promotores de boxeo, es una de las leyendas vivas del boxeo mundial y alguien muy cercano a todo el entorno ese que gira alrededor de Canelo Álvarez. Y me llama poderosamente la atención, para cerrar este video de reflexión más que nada, el hecho de que Mayweather está vinculado a PBC. PBC organizó la última pelea de Canelo Álvarez, donde aparentemente anuncian de que fue un gran éxito. Sin embargo, esto puede crear una grieta muy dura entre PBC y Mayweather y Canelo, al cual supuestamente aspiran a promoverle alguna otra pelea. Entonces, como que esto en cierta medida pone en entredicho de que el evento en el cual Canelo Álvarez se enfrentó a Caleb Plant haya sido ese éxito tan mentado que están cacareando desde PBC. Y por ahí realmente no hay mucho interés en seguir haciendo negocios con Canelo Álvarez porque fue un fracaso. Porque eso sería lo único que justifica este verdadero exabrupto en los micrófonos de un Floyd Mayweather que realmente ha dicho algo gravísimo, ha hecho una acusación de enorme dimensión y que esperamos entonces que en breve tenga algún tipo de respuesta. Mi primera reacción es de sorpresa, estoy realmente estupefacto por esa acusación porque nadie podía esperar que llegara precisamente del lado de Mayweather acusando a Canelo Álvarez de utilizar esteroides. Un Canelo que esto ya de por sí pone en entredicho todas estas últimas peleas, las últimas victorias de él, inclusive la que logró contra Avni Yildirim. Hay que esperar qué es lo que sucede en las próximas horas. Esto huele, apesta a nuevo culebrón, nuevamente involucrando a Canelo Álvarez, pero esta vez con un detalle que le da una enorme gravedad. Lo acusan de consumir esteroides, es decir, sustancias prohibidas, dentro de un deporte donde el esteroide realmente debería ser erradicado, prohibido y configura un arma letal en manos de un boxeador. Hay que esperar entonces qué sucede en las próximas horas. Culebrón en ciernes, vamos a estar atentos.